proyecto muy interesante, abre una serie de oportunidades para todos nosotros. Además, genera también un cambio de cultura en esta materia y creo que prácticamente es obligatorio que el instituto participe de manera importante en este nuevo esquema, sobre todo porque, como lo comentaba en este caso Miguel, creo que aquí están sentados principalmente los administradores profesionales, obviamente, en administración de rentas. Y para ello incluso nosotros hemos, desde que se generó incluso el instituto, que aquí tenemos a las partes que fueron los fundadores, Adolfo, en fin, Salvador, algunos otros que están por aquí, uno de los principales puntos que nosotros tomamos en el instituto no solamente es el hacer negocio, el ver cómo se va desempeñando el mercado en arrendamiento, sino obviamente uno de los puntos fundamentales es la capacitación. Y no solamente la capacitación, nosotros nos hemos acercado en este caso al Consejo Nacional de Normalización y Certificación desde un inicio. Hemos, por parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y por parte del Instituto de Administradores, hemos obtenido los estándares de competencia en ambas materias y otras más, como es asesoría en materia de crédito de vivienda, en arrendamiento, en el caso de minibodegas, por ejemplo, con Miguel, en algunas otras más, lugares turísticos, en fin. Pero en el caso específico de nosotros, de lo que compete al instituto, estamos ya generando y está muy próximo a la salida también del estándar de administración de bienes inmuebles en arrendamiento. Esto lo tenemos ya muy avanzado. Hubo un cambio de gestión y esto nos retrasó un poquitito nada más, pero prácticamente está ya debidamente perfilado el estándar y será cuestión de 2 meses y medio más o menos en que podamos contar con el mismo. Esto obviamente para aplicarlo de inmediato, seguramente todos los que estamos aquí nos vamos a certificar en ello y creo que todos van a salir avantes porque son gente profesional con muchos años de experiencia y que han venido formando y sobre todo normando realmente el mercado en muchas áreas que son fundamentales en la administración. Y de tal suerte que hace 3 días le comentaba yo a Federico, tuvimos un desayuno directamente para tratar este tema específico con el director general de estandarización del Consejo Nacional de Normalización y Certificación, que depende de la Secretaría de Educación Pública, y obviamente está totalmente consciente de ello, para apoyarnos principalmente para que se agilice un poquito la tramitología normal, que logre salir hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación para poder hacer uso ya del estándar y poder ir certificando a las personas. Esto yo creo que nos compromete ante ustedes y además nos permite estar con ustedes en este proyecto para que camine de una manera adecuada y principalmente para quitar esas situaciones que de alguna manera preocupan obviamente a las instituciones financieras en este caso, sobre la certeza jurídica y sobre la certeza realmente de contar con administradores profesionales que generen obviamente y que apoyen este proyecto. No sé si nuevamente gracias por acompañarnos. Complementando un poquito el punto que mencionó Miguel de acercarse al instituto para aprovechar el profesionalismo que existe entre los miembros, creo que también es importante mencionar que respecto al punto que tocaba quizás de que no existe mucha certeza jurídica para el arrendamiento, existimos algunas empresas que nos dedicamos a proteger jurídicamente el arrendamiento en el sector inmobiliario, además de que pues, esto se puede complementar con fianzas de arrendamiento que existen y ofrecen afianzadoras. Tal vez el esfuerzo debería estar encaminado a formalizar este tipo de operaciones, porque en el mercado habemos empresas serias, pero hay muchas empresas patito, perdónenme el término, y a lo mejor hacer un esfuerzo conjunto entre, si es que se va a involucrar el sector asegurador con las empresas jurídicas como la nuestra, con las afianzadoras, etc. Sería interesante acercarnos para ver estos casos. Sí. No sé si alguien más quiere intervenir. A mí, digo, desde usted mencionó que tienen un programa que están diseñando, me imagino que ya lo tienen casi concluido. La única petición es cuando lo tengan concluido, se van a llegar a hacer algo para que lo distribuya todo. A todos los artistas profesionales ya. ¿Por qué no te comprometo a que lo presentemos aquí? Si te parece que cuando esté ya, obviamente, o sea, que lo presentemos en el sentido de lo que vengan ustedes a presentarlo, para platicarlo, de ser posible, y a lo mejor dar algunas sugerencias.
con el foro, sí. Nosotros tendremos nuestro foro el mes de junio, porque es un foro de administradores, es el cuarto foro anual del instituto, en donde precisamente platicamos de todos estos temas. No sé, digo, si por tiempo, estamos hablando de otro mes, o hacer algún nosotros vamos a... Nosotros tenemos que tener ya básicamente de agosto. De todos modos, también te comento, el viernes tuve la oportunidad de estar con el licenciado Cano Vélez y está muy interesado también en estar con nosotros, precisamente para impulsar todo esto. O sea, son los pasos. Bueno, yo además tengo que agradecer que el contacto entre nosotros fue con Avio, fue directamente la maestra Paloma Silva, que nos contactó. He estado trabajando con ellos. De hecho, al final en los avisos parroquiales tendría que darles algunas noticias con respecto a CONAVI y algunas otras cuestiones, pero sí, precisamente les digo, estamos ya trabajando directamente, bueno, con las autoridades en el tema de arrendamiento y obviamente con los diferentes actores. Ahorita también Marisol nos va a hacer el favor de hablarnos del Arrendavit, que es otro programa que nosotros estuvimos pugnando, que ahorita me va a regañar Adolfo, que nosotros estuvimos pugnando con el Infonavit para que se metiera el tema del arrendamiento. Finalmente lo logramos y hoy precisamente doña Marisol nos lo va a presentar, nos va a platicar del esquema. Entonces, bueno, vamos avanzando. Creo que traemos muchos temas en cartera en donde podemos ir trabajando, en donde podemos ir desarrollando. También alguna cuestión de condominios, también si existe el tiempo necesario, presentaría el proyecto de las auditorías de administración de inmuebles, que traigo ahí una pequeña inicio de presentación. Precisamente les digo, también por ejemplo, Salvador nos trae un tema muy, ¿cómo digamos? Espinoso. Estuvo hace 2 semanas en Sudamérica, la semana pasada en Sudamérica, también viendo temas de administración de inmuebles. Entonces, bueno, como les digo, creo que tenemos mucho que hacer. Ahora, yo pediría a manos que trabajen, que lo han hecho, pero bueno, creo que es el momento porque además hay oportunidades y resultados palpables que podemos tener pronto. No sé si quieres... Nada más quería comentarles algo, que Sociedad Hipotecaria hoy día ya está empezando a financiar proyectos de estos. Entonces, si a ustedes les interesa tener un financiamiento de esta naturaleza, ustedes desde ya pueden acercarse a la Sociedad Hipotecaria y ellos el año pasado ya cerraron, o sea, ellos el año pasado ya cerraron su primer proyecto de vivienda en renta, ¿no? De Monterrey que es complicado. Entonces, no es que estén a esperar a que terminemos con el proyecto. Se hace un comentario con lo que decía Jaime, que el asunto es en una parte cultural. O sea, el primer aspecto que yo comentaría sería que en México los dueños de vivienda en renta son ahorradores, no inversionistas. Es gente que juntó su dinero y lo invirtió en eso. Pero no conozco a nadie que en forma sistemática se dedique a construir vivienda para rentar. Entre otras cosas, precisamente lo cultural, porque la visión del gobierno era que la gente debía ser dueña de su casa. No importaba que estuviera a 2 horas de distancia. Y en todos aspectos, absolutamente en todos, se dedicó a agredir a los arrendadores. ¿Cómo se llama? En primer lugar, el Código Civil mexicano se aprobó en 1928 y entró en vigor ya en 32. Tiene una aportación sui generis al derecho, que es el derecho social civil, donde de entrada considera que hay
diferencias de fuerza, digamos, entre arrendador y arrendatario, y creó una legislación proteccionista que se repite en muchas partes de Sudamérica, por los mismos criterios, ¿no?, que nos hayan copiado, y que da origen a muchas de estas garantías o seguros. En Colombia el seguro existe porque se prohibió el fiador. Entonces, a ese nivel llegaron. Entonces, tienen que manejarlo con un seguro de arrendamiento. Está prohibida la fianza, o al menos así era hace algunos años. Y en el asunto concreto de México, no solo fue una legislación dispareja, sino después se agravó con la congelación de rentas, que luego irracionalmente no podían quitar porque tenían más miedo a quitarlo. El daño que se causó con eso fue tremendo. Hace unos 40 años, no puedo presumir que administro inmuebles antes de los que están aquí naciera la gran mayoría, había crédito para comprar edificios de renta. No tenía uno mayor problema. Muy al estilo local, dar una comisión a la gente de la hipotecaria y salir del crédito. Y funcionó, pero más bien fueron los mismos ahorradores los que se financiaban para hacer los edificios. La otra parte era la fiscal. Teníamos localmente un impuesto de la renta con base de renta que hacía inviable cualquier inversión en renta. Y en materia de impuesto de la renta, pues sigue siendo gravoso porque no es un impuesto que no toma en consideración varias cosas. Pero creo que lo más importante de un proyecto así sería cambiar un poco la mentalidad de las autoridades, porque todo lo demás se ha podido hacer y ha funcionado. Las limitantes es la visión, y esto que usted decía al principio lo hemos defendido aquí muchas veces. Por ejemplo, el condominio es un lío de la administración tremendo, pero no solo en México, en todas partes. Ese es un detalle. En arrendamiento hay más control. Aquí en México, por ejemplo, lo más grave del arrendamiento son los fraudes con los fiadores. Prohibidos, en código civil, prohibidos